Hay una falla. Sí. Bismillah. Ok, a las 6:30 empezamos con la prueba, entonces fíjense, vamos a dar una introducción para avanzar al análisis de potencia C. Entonces venimos analizando lo que es voltaje y corriente, ¿verdad? Venimos analizando esto en forma senoide porque estamos trabajando en corriente alterna y voltaje alterno. Y cuando lleguen sus cursos de máquinas, se van a dar cuenta porque los voltajes no se necesariamente ahí, ¿verdad? Eso viene del generador de la parte del rotor y los campos magnéticos que generan energía. Entonces eso es lo que se transporta a lo que nosotros tenemos como energía de fuente principal, ya sean nuestras como corrientes o las lámparas, ¿verdad? Que funcionan con energía AC. Cabe destacar que la mayoría de los electrodomésticos y la mayoría de los aparatos electrónicos y digitales funcionan con corriente directa. Pues la definición de potencia que vimos en corriente directa no era más que la multiplicación de la corriente por el voltaje, ¿verdad? Era una multiplicación que haría la ley de Ohm y teníamos un triángulo de potencia. Ahora, nosotros vamos a tener una complicación con esto, porque en la que teníamos números escalares, o sea, tenemos constantes multiplicadas. Por ejemplo, el voltaje puede ser 5 y va a ser constante en el tiempo, multiplicado por una corriente de 0.2 amperios y va a ser constante en el tiempo, y eso me va a dar un número como resultado, ¿verdad? Pero ahora ya tengo voltajes y corrientes que son funciones del tiempo. Estas funciones del tiempo van a estar multiplicadas entre sí, ¿verdad? Entonces a esto lo vamos a llamar potencia instantánea. ¿Por qué? Porque básicamente es una función en el tiempo que vamos a tener nosotros ahí. Esta multiplicación de voltaje por corriente siempre me va a dar potencia, no importa cómo sea mi corriente principal, si de corriente directa o de corriente alterna, siempre me va a dar potencia. Esa es la definición de potencia para el circuito, ¿verdad? Ahora, esto es potencia eléctrica, voy a ver diferentes tipos de potencia. Ahora, en este caso, tenemos una multiplicación de dos funciones, ¿sí? Esa multiplicación de dos funciones puede ser una convolución o una multiplicación, en este caso una multiplicación. Esa multiplicación de dos funciones involucra voltajes de este tipo, un voltaje con una magnitud y con la forma cosenoidal como estamos acostumbrados, con una frecuencia angular de omega, la variable tiempo, que es nuestra variable independiente, y un ángulo de desplazamiento. A este ángulo de desplazamiento lo voy a llamar el ángulo del voltaje, y a esto lo voy a llamar el ángulo de la corriente. Son ángulos distintos, ¿por qué? ¿Por qué son ángulos distintos? Porque como lo vimos cuando empezamos a analizar los fasores para elementos pasivos como bobinas o capacitores o elementos que guardan energía, nosotros vimos que en unos elementos el ángulo de voltaje se retrasa con respecto a la corriente, ¿sí? En los inductores la corriente se va a adelantar y en los capacitores, ¿qué? El ventaja va a atrasar.
Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos diferentes ángulos de voltaje, lo que estamos provocando nosotros, imagínense que ustedes quieren alimentar una computadora, por ejemplo. Una computadora con un voltaje o una potencia específica. Y tienen un generador de energía. Ese generador de energía les va a dar tanto voltaje como corriente, ¿verdad? La corriente va a ir del cable que están usando. Y el voltaje, pues, ustedes lo van a definir. Un voltaje puede ser, como esta que tenemos 120, 110 voltios de corriente alterna. Entonces, yo tengo el voltaje fijo ahí. Pero ¿qué pasa si mi ángulo, en este caso mi ángulo de la corriente, está muy atrasado con respecto a mi ángulo del voltaje? A esto le llamamos, ¿cómo? Desfase. Un desfase, ¿verdad? Si tenemos ese desfase ahí, nosotros vimos que si teníamos ese desfase, que iba a ser un fasor que estaba dado por una magnitud y por un ángulo, ¿verdad? Este ángulo de aquí es el factor de potencia, es un ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando está muy retrasado la corriente, el ángulo de la corriente es menor, va a tender a bajar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tender a hacer la máquina para suplir la misma potencia, ya que el voltaje es igual? Va a tener que generar más corriente, ¿sí? Que va a poner a trabajar más la máquina, ¿ok? Va a poner a trabajar más la máquina y tengo que suplir la misma potencia con la computadora que estaba conectado. El voltaje no va a cambiar, sino que la máquina va a trabajar más para suplir esa misma potencia. Por eso, estos ángulos son importantes y son distintos en cada elemento, se va a adelantar o se va a retrasar dependiendo de lo que lo tenga. Ahora, como tengo la multiplicación de dos funciones, estas dos multiplicaciones, ¿sí? Me da una magnitud de voltaje, una magnitud de corriente y los cosenos de cada uno de ellos. Si se fijan, estoy trabajando para una misma frecuencia angular, una mismita frecuencia angular. ¿Ok? Estoy diciendo que todo eso viene del mismo generador. Cuando yo tengo frecuencias angulares distintas, cuando tengo fuentes lo vimos en el ejercicio de lunes, fuentes de corriente o de voltaje que son distintas completamente, ¿verdad? Pero estamos trabajando con el mismo generador, estamos trabajando con la misma fuente de corriente o de voltaje. Ahora, para poder ver esto mejor, vamos a utilizar esta identidad trigonométrica que ustedes lo tuvieron que haber visto. Es la multiplicación de cosenos o la suma de cosenos, ¿verdad? Que básicamente es dos veces aquí, pero como no tenemos el 2, lo dividimos entre 2 y nos da esto, ¿verdad? Coseno de A menos coseno de B y coseno de A más coseno de B, la suma de eso. ¿Quién sería A y quién sería B en este caso? Pues A sería esto para mí y B sería esto para mí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo sumo, si yo resto este con este, es evidente que se me van a cancelar el omega t, ¿verdad? Solo me va a quedar este ángulo menos el otro ángulo. ¿Ok? Más, ¿quién? Lo mismo era, si yo lo sumo, me va a quedar todo esto, ¿verdad? Me va a quedar omega t más el voltaje del ángulo de voltaje, omega t más el ángulo de la corriente. Eso es lo que yo tengo ahí. ¿Sí? Entonces lo descompuse en dos partes. El medio porque estaba multiplicando todo y el B, la magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente también estaba multiplicando todo esto. Únicamente aplicaría en teatro trigonométrica a los cosenos, ¿no? Entonces lo separo en dos partes y me fijo. Ok, esta potencia no depende del tiempo. Esta parte de aquí, se fijan, no aparece el tiempo. Pero aquí sí. Entonces en mi potencia instantánea yo voy a tener una parte que no depende de t y otra parte que sí depende de t. ¿Sí? Entonces si yo quiero medir potencia instantánea, me tengo que referir en este punto a un punto específico del tiempo. ¿Sí? Y este valor que va a ser constante, porque ustedes van a tener el ángulo de desplazamiento de cada una de las fuentes. ¿Sí? Tanto de la fuente de corriente como de la fuente de voltaje. Esto les va a dar un número, pero esto les va a dar una función. Entonces para evaluar una función ustedes tienen que tener un valor en el tiempo. ¿Ok? Pero cuando ustedes miden potencia, ustedes quieren medir la potencia de algo con un multímetro. La potencia da un valor constante, ¿verdad? No les está alternando tanto el voltaje como la corriente. Esto no les está alternando. Y vamos a ver por qué. Porque eso no está variando en el tiempo. Entonces primero lo vamos a ver con la potencia. Si queremos representar esto para el tiempo, para la potencia instantánea, tenemos algo más o menos así. Donde tenemos una parte que ya está dada, una parte que se movió del eje. Teníamos un coseno inicialmente en el eje 0, pero se suspendió con esta parte de aquí. ¿Sí? Como esta parte es constante, la está sumando. ¿Sí? Este número hace que se eleve la magnitud. Entonces voy a tener una magnitud aquí más alta con respecto a 0, ¿verdad?
y voy a tener una alternación. Esta va a ser mi potencia instantánea. Si yo quiero saber la potencia en algún tiempo, pues la evalúo en algún tiempo. En este caso estoy viendo los periodos. Entonces yo me fijo, ¿cuál es el periodo de esto? Ya no es omega, sino que es 2 veces omega. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién era omega? Pi con la frecuencia. ¿Y la frecuencia quién era? En términos del periodo. 1 sobre el periodo. Entonces es 2pi entre t, ¿verdad? ¿Sí? Es 2pi entre t. Entonces en este caso voy a tener un periodo de t medio, básicamente. Entonces esto va a estar alternando cada t medios respecto a quién? Respecto a la frecuencia que tengo inicialmente. ¿Sí? Esto no me sirve a mí hasta el momento porque no puedo medir un valor de frecuencia promedio. No puedo sacar un valor de frecuencia promedio, que en la práctica es lo que buscamos, sacar un valor de frecuencia promedio para ver cuánto está consumiendo una carga, un elemento, y si ese elemento está conectado a una fuente de corriente o de voltaje alterno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mide la potencia en un elemento? En la práctica, ¿ustedes qué miden? Potencia instantánea, potencia promedio, tomando en cuenta que esto es sinusoidal. Ustedes van a medir siempre potencia promedio. Entonces, si nos regresamos a álgebra y un poco de cálculo, en álgebra miramos cómo sacar el promedio. Cuando sacamos el promedio de números escalares, pues básicamente es la sumatoria algebraica de todos los números, o de toda la serie, dividida entre la cantidad de elementos que tiene esa serie. ¿Sí? Eso era el promedio de una serie, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esa serie ya no es discreta? ¿Qué pasa si esa serie es continua? O sea, tengo una función en el tiempo, o en el X, o en Y. El promedio se calcula, va a ser, en este caso, como estamos hablando de cosenos, el promedio lo vamos a representar con una letra P, y lo voy a calcular con una integral. ¿Sí? La integral, antes era una sumatoria, ahora se convierte en una integral porque es una función, y esa integral va a estar definida dentro de un periodo, ¿sí? Donde se va a estar repitiendo en este caso, o donde ustedes quieran evaluarlo. En este caso estamos haciéndolo para un periodo. Y vamos a tener aquí la potencia instantánea, o sea, la función que yo esté evaluando. Esto es una fórmula para cualquier función continua. En este caso, sinusoidal. Ahora, si esto fuera puramente sinusoidal, ¿qué dice la lógica? Pues, ¿cuál es el promedio de un seno? Coseno. El promedio de un seno. Perdón. El promedio de un seno. Un promedio. Sería. En ese uno ¿De un seno? que es el max. Esto es un más, aquí no lo pegué. Lo voy a poner acá. Sería un pi. 0.5. ¿Qué es el promedio? ¿Qué dijimos que es el promedio? Sería Es la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? De todos los valores. Entonces, si yo tengo una senoide así, imagínense que yo le empiezo a rellenar con líneas aquí. Cada valor es una línea, es un punto. Hasta este punto, ¿cuánto tiene por medio? De aquí a aquí. Esto es un periodo. Medio. ¿Cuánto sería? 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué? No, ahora lo digo. Porque una parte está Positivamente, positiva y otra ¿verdad? negativa. Si es lo mismo, esta es positiva y esta es negativa, se van a anular. Entonces el promedio de una senoide es 0, pero en este caso no es una senoide pura, sino que tenemos una parte que no depende del tiempo y una parte que sí depende del tiempo. Entonces hacemos la integral, la tenemos que evaluar, y en este caso solamente dentro de la integral se ponen 2, esta de aquí, y me quedo esto, ¿no? Entonces aquí puedo ver evidentemente que cuando yo haga esto me va a tender a 0, ¿sí? Esto me va a tender a 0 por lo mismo, porque estoy sumando desde un periodo, de 0 en este caso hasta el periodo, esta función cosenoidal. Esa función cosenoidal me va a dar 0, y cuando la evalúe, eso me va a dar 0. Y en este caso de aquí, esto depende del tiempo. No, eso es una constante. Una constante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el resultado de esta? Sería el mismo, 1 sobre t, Multiplicado por t. un medio de m y m coseno multiplicado por t, ¿verdad? ¿Por qué por t? Porque cuando le evalúe el 0 se me va a dar 0. Y ahí se cancela la t. Entonces esto me va a quedar únicamente un medio de la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente por el coseno de la diferencia de los ángulos, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo nos queda una potencia promedio? Nos va a quedar un valor constante al final. ¿Sí? Esto es un valor constante. Entonces, cada vez que utilicemos el multímetro nos va a dar esta tensión. ¿Sí? Está sacando una potencia promedio. ¿Ok? Entonces, esa potencia promedio es la con la que vamos a trabajar nosotros. Ahora, si vamos a hacer un fasor, si le vamos a la parte fasorial, ¿cómo nos quedaría entonces? ¿Cómo nos quedaría la parte fasorial? Nos quedaría un medio de PM y M, ángulo de la resta de los ángulos. De la resta de Ajá. De teta B. teta B, Pero- teta I. Ajá. Esto de aquí. Pero, Sí, hace esa resta. Pero es que el fasor depende también del tiempo. Es un coseno, Vamos a quedar aquí. coseno del omega por t, más o menos el ángulo de fase. Y como ahí no hay omega de t, Mañana en el laboratorio lo vamos a continuar. Vamos a hacer la prueba porque no nos va a dar tiempo. Ok, entonces de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar potencia. ¿A dónde vamos a estar orientados? Yo quiero que ustedes sepan siempre en qué vamos encaminados. Pues empezamos haciendo los temas de RLC, que no los terminamos en Instituto 1, los terminamos aquí. La primera semana empezamos a analizar, nos pasamos al dominio fasorial porque estamos analizando AC ahora, funciones sinusoidales. Entonces en las funciones sinusoidales estamos llegando al punto de potencia, que es una de las cosas más importantes. ¿Sí? Vamos a empezar a llegar aquí al punto de potencia, pasar esto a la parte fasorial y empezar a analizar el triángulo de potencia. Esto lo estamos haciendo para una sola fase. Entonces para una sola fase y después lo vamos a hacer para configuraciones de fase. ¿Qué configuraciones conocen ustedes? Ustedes ya vieron la delta y la estrella. Y vamos a hacer todo esto mismo replicado para una delta y una estrella. ¿Sí? Porque esa va a ser su introducción a la clase de máquinas. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a continuar el mañana un rato en el laboratorio y después hacemos la práctica.